Hola a todos, bienvenidos al canal. Al fin les traigo la reseña de Frankenstein. Tengo que decir que me sorprendió bastante la lectura de este libro, porque tenía una idea preconcebida errada de la historia, y sobre todo de la apariencia del monstruo. Y la diferencia entre el libro y las adaptaciones al cine es realmente enorme. Así que, como consejo, si van a leer este libro, por favor prepárense para una historia completamente nueva, diferente. Olvídense de lo que creían que era Frankenstein. Bien, lo único que siento que se mantiene es el argumento principal, la de un científico, en este caso Víctor Frankenstein, que decide crear una criatura con vida propia y que luego la rechaza por su aspecto. Bien, Frankenstein es una novela publicada por la escritora inglesa Mary Shelley a principios del siglo XIX, año 1818, aunque fue gestado la idea principal en 1816. Esto es muy importante. Recuerdo que en un comentario me decían que había algo de semejanza entre la historia de Frankenstein y la de Los Miserables. Y claro que la hay, porque esta fecha indica que al igual que Los Miserables, esta novela pertenece al movimiento romántico, al romanticismo. En este caso, al romanticismo inglés, el cual plantea la rebelión del hombre contra la razón, contra el pensamiento ilustrado. Yo la considero una época de transición, en donde se apela a la valorización de lo irracional en el hombre por sobre lo racional. Eso sí, lo racional no desaparece completamente, pero se valoriza lo irracional. Se le da mayor importancia a los sentimientos, a las pasiones, en fin, a lo humano. Y, claro, está en una constante búsqueda de la libertad del hombre, rompiendo con todo lo que lo ata, con todo lo rígido, y otorgándole cierta libertad creadora, libertad que podemos ver manifestada en la creación del monstruo por parte de Víctor Frankenstein. Entonces, el primer punto importante para entender esta novela es, como les decía, el romanticismo. La novela está enmarcada dentro de este movimiento literario, pero hay más aspectos importantes que destacar. Por ejemplo, en el momento en que se crea la novela, la sociedad inglesa estaba en un punto de transición entre lo rural y lo industrial. Es decir, que también estaba en auge la ciencia. Cuando se creó Frankenstein, Inglaterra estaba en un importante proceso de cambio. Pero también quedaban los restos de una idealización al mundo de la alquimia, sobre todo en los escritores románticos. Y esta combinación producida en esta época entre alquimia, ciencia y romanticismo genera esta tremenda novela, porque el romanticismo busca desafiar a Dios, pone a un ser humano de carne y hueso en su lugar. Sale Dios de la ecuación. Dios queda fuera de la ecuación y entra el hombre. Y debido a esto resuena mucho el subtítulo de la obra, el moderno Prometeo. Este contexto es el que influyó en la joven escritora que crea esta historia con apenas 18 años. Pero para una escritora no solo influye lo externo, este contexto, es parte de ella, claro está, pero también sus experiencias personales. Y es ahí donde la propia vida de la autora, por ejemplo, la ausencia de una madre,
la cual perdió básicamente cuando nació, y la ausencia también de un padre, porque cuando ella pierde a su madre, su padre no sabe qué hacer con ella, no sabe cómo hacerse cargo de una hija. Este padre solamente conocía el mundo intelectual, no tenía idea de lo que era una familia. Y esta historia de su vida, la de una madre ausente, la de un padre inexperto, hace que en su mente dote al monstruo de esta novela de un desequilibrio emocional y familiar. Si ponemos atención a esto, es como si el monstruo fuese el reflejo de la propia autora. Muchos se asombran de que a tan temprana edad Mary gestara tamaña historia, pero olvidan que ella pasaba escondida en los salones de su padre mientras éste recibía visitas de los intelectuales de su tiempo. Y la joven Mary absorbía todo dicho conocimiento a cambio de un amor familiar que había dejado de percibir. Y no solamente recibía conocimiento por parte del entorno intelectual de su padre, sino que también tenía acceso a muchos libros, acceso a muchas lecturas. Era una niña muy preparada. Y no hay que olvidar que cuando ella decide entablar una relación amorosa con Percy Shelley, es rechazada por su padre. A él no le gustaba esa relación y cortó lazos con ella. Entonces su padre la rechaza. Los que han leído el libro podrán notar lo mucho que esto se asemeja a ese ser que crea Víctor Frankenstein. Y aún hay más. Recordemos que este monstruo se crea por una chispa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la chispa que hace que la obra como novela se cree? Eso pasa cuando en una reunión con intelectuales en donde estaba Mary, se propone el tema de crear una historia de terror. Entonces, si se fijan, aquí están todos los componentes de Frankenstein. La ciencia como elemento externo le da ese toque de ciencia ficción. La propuesta de crear una historia de terror la enmarca un poco en este género. El romanticismo nos otorga esa profundidad, esa exploración en los sentimientos y en las emociones de un ser humano. Más la vida familiar de la autora. Todas estas cosas son los elementos que le dan vida al monstruo. A ese monstruo que ha sobrevivido por tantos años. La novela de Frankenstein. Entonces, recapitulando, este monstruo se construyó en base a todo lo previo que les mencioné. Pero es una criatura, básicamente un cascarón con vida. Es un ser que necesita tener sustancia. Por ejemplo, en Los Miserables, veíamos cómo Víctor Hugo intentaba dejar en evidencia la parte interna de sus personajes, para ver el interior de un ser humano, su yo interior, no sus órganos, su interior como personas. Aquí la autora hace el proceso inverso. Lo que tiene que hacer en la historia es llenar a este cascarón, a este hombre de sustancia. Debe llenarlo con todo lo que se compone un interior humano. Y no estoy hablando de órganos, que ya los tiene, sino de emociones, sentimientos, de conflictos internos. No se sumerge en él para mostrarle a los lectores su interior. No es una disección, sino que es una construcción. Las piezas están fuera y nos muestra cómo las une y las combina para mostrar la naturaleza de un ser vivo. Sus pasiones, sus deseos, sus miedos, esperanzas y fracasos, su conflicto existencial con la realidad. Pero esto puede ser muy amplio, es por eso que siento que la base para construirlo es la propia experiencia, en donde el componente familiar de la propia autora es vital para enmarcar a este ser en un conflicto disfuncional. Es un ser en desequilibrio porque carece de una base familiar estable, porque debido a su aspecto es rechazado, porque no pidió venir a este mundo y debe sufrir la soledad.
Es por eso que este monstruo se puede comparar con un niño, ¿no es cierto?, que viene al mundo sin nada más que su alma y debe alimentarla con su entorno. Y dependiendo con lo que la construya, es como será. Si viene a un mundo donde carece del amor de la familia, tanto paternal como materno, y también donde es rechazado por la sociedad, entonces solo queda un monstruo con sentimientos negativos. Y aquí pasa algo semejante a lo que vi en Los Miserables. Un alma puede ser corrompida por la sociedad, que causa efectos negativos en ella, sobre todo si no se tiene, como les decía, una base familiar. Esta alma de este monstruo se quiebra y se inclina hacia la maldad. Es decir, el entorno influye sobre ella, pero ¿por cuánto tiempo puede corromperse? ¿Cuánto, por ejemplo, porcentaje de esta alma se corrompe? ¿Se queda por siempre en la maldad? ¿O puede arrepentirse? ¿Es acaso una corrupción total? ¿O tiene matices? Bueno, ahí está lo bello de la novela, esos matices. Otro aspecto que me gustó mucho de la novela es su estructura. Muchos creen que Frankenstein está escrita de manera tradicional, pero no es así. No hay diálogos, sino que se trata de una novela epistolar. Y eso le da interesantes posibilidades a la autora y las explotó muy bien. La estructura de Frankenstein es como la de una caja china. También se conoce como una narración enmarcada o como historias concéntricas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del marco de una misma historia se insertan varios relatos más, pero en el caso de esta novela es uno dentro de otro y dentro de ese va otro. Les explico. El marco principal de la historia, este primer nivel que ya dibujé aquí, es el de la correspondencia, de las cartas que se envían Robert Walton y su hermana Saville. Este es el marco principal. Walton es un navegante, por lo tanto informa a su hermana constantemente de sus aventuras. De hecho, estamos en una época donde los descubrimientos geográficos ya le permitían a muchos soñar con ser aventureros. Es lógico que también presente este aspecto en la novela. De hecho, cuando inicia la novela, inmediatamente me imaginé una historia de Julio Verne. Pareciese ser que Julio Verne iniciaba él escribiendo esta historia. Bien, entonces, cuando Walton se encuentra con cierto personaje que no voy a nombrar, él en las cartas se hace a un lado como narrador y deja que el personaje con el que conversa le cuente su historia. Y él se hace a un lado y su hermana recibe básicamente la narración de este segundo narrador, la historia de este segundo narrador. Por lo tanto, está enmarcada dentro de la primera historia. Pero este narrador, a su vez, relata el encuentro con otro personaje. Y este personaje hace como tercer narrador y cuenta una historia dentro de la historia de este segundo narrador y que cabe dentro de la primera historia. Por lo tanto, hay otra historia más dentro. Son tres narradores. Historias concéntricas, enmarcadas. Esto es bellísimo. Además, dentro de cada una de estas historias, los narradores en ocasiones se hacen a un lado para que otros personajes se tomen la narración por algunos momentos. Sobre todo de forma epistolar, que sucede con el segundo narrador, que a veces incluye historias en su historia, cartas de otros personajes, por lo tanto hay más voces que interfieren en la narración,
que la alimentan, que la enriquecen. En el caso del tercer narrador, deja en ocasiones de hablar de su historia para contar la de otros personajes, lo que genera otra historia dentro de las historias que ya se han narrado. Miren cómo se va formando esto. Son múltiples voces las que empiezan a resonar dentro de la novela. Y el lector pasa a ser el marco principal. El lector es el marco final. El lector es el que recibe todas estas historias enmarcadas. Pero hay más. Si abrimos esta caja china y expandimos las historias, aquí tenemos, por ejemplo, la hermana de Walton, Saville, ¿no es cierto? Aquí tenemos a Walton, que le escribe la correspondencia a su hermana, ¿no es cierto? En la primera historia. Después de esta historia se desprende la del siguiente narrador, ¿no es cierto? El narrador misterioso del cual no voy a hablar. Y dentro de la historia del narrador misterioso aparece otro narrador misterioso que también cuenta su historia. Abrí el cuadrado. Estos son los tres narradores principales. Entonces, ¿qué es lo que hace la autora? Hace que estos narradores no cuenten su vida en ese sentido. No van desde el momento en que se encuentran hacia el final, sino que cuentan su historia desde el inicio. Retroceden en el pasado. Retroceden y van en esta dirección. Vuelven. Las historias son cíclicas. Lo mismo pasa con el tercer narrador. También vuelve al inicio. Y después retorna. ¿Y esto qué efecto causa? Como está una historia dentro de otra, este retorna y se genera esto, que vuelven al punto inicial, vuelven a Walton. Maravilloso. Entonces, recapitulando, ¿cuáles serían las posibles interpretaciones de la historia? Uno puede llegar a muchas. La historia aborda muchos puntos sobre el ser humano y la sociedad en que vive. Por un lado, podemos destacar la ciencia, pero es el abuso de la ciencia, la ética, el orgullo de ir mucho más allá solamente por el hecho de querer saber más o por el hecho de transformarte en un creador, por jugar a ser Dios. Y también se puede interpretar desde una perspectiva religiosa. ¿Cómo es esto? Podemos decir que Dios crea al hombre y lo abandona en el mundo. También puede tener una interpretación de este tipo. Como también la importancia que tiene la familia en el hombre. La familia como un componente importante para otorgarle humanidad a un ser vivo. También podemos preguntarnos, ¿cuándo se alcanza totalmente la humanidad? ¿Es acaso el monstruo humano? ¿Es humano, por ejemplo, cuando recién está creado? ¿Es realmente humano? ¿O a medida que va adquiriendo experiencia, completa su humanidad? Interesante pregunta. Es por eso que la familia es tan importante, porque es un pilar fundamental para un ser vivo. Le da estabilidad. La importancia de contar con esos afectos y la formación que le puede otorgar la familia desde pequeño, por ejemplo, a un niño, es otra posible interpretación, como el hecho de que los padres traigan al mundo a un hijo y que por algún motivo dejen a ese hijo abandonado, sin ningún cariño, libre, abandonado a su suerte en un mundo cruel. Y sobre todo, hay una crítica social importantísima a la discriminación. No sé si se ve ahí. Crítica social a la discriminación, a la apariencia, a discriminar por la apariencia, a discriminar a aquel que es diferente, que quizá en este caso está lleno de habilidades que podrían ayudar a la sociedad, que podrían contribuir a la sociedad, hacerla un lugar mejor.
pero que lo desprecian solamente por ser diferente, porque lo temen y lo apartan. Bien, sin duda Frankenstein es una novela que hay que leer alguna vez en la vida. Es muy importante porque toca temas que nunca debemos olvidar, tanto a nivel personal como a nivel social. Espero que les haya gustado esta reseña. Si les gustó, no olviden suscribirse, compartirla. Creo que eso es muy bueno para aumentar. Creo que a YouTube le gusta mucho cuando comparten en redes sociales. Mucho más que darle a favoritos o que comentar. Creo que el compartir ahora es lo que la lleva en YouTube. Así que si les gustó, compartan, por favor. Bueno, nos vemos la próxima semana.